La idea un poco de esta actividad tiene que ver con poder pensarnos en relación a las culturas digitales. Primero, darles la bienvenida. Hoy me toca estar como de este lugar de presentadora o de dar la bienvenida más institucional como secretaria de posgrado junto a Julián Manacorda, que es prosecretario, que también está allí en la Facultad de Periodismo. Esta es una actividad que se hace en el marco de las distintas actividades que se están haciendo con la consigna Perio en Casa. Un poco la propuesta es llegar a todos, a todas y a todos aquellos que vienen siendo parte de la institución y las que no son parte, también poder compartir algunos de los debates que damos en las aulas cotidianamente y que ahora de alguna manera estamos tratando de dar a través de esta plataforma, ¿no? A través de otra mediación cultural y tecnológica. Desde ese lugar, un poco el sentido de esta actividad está programado en el marco de lo que llamamos ciclo de charlas abiertas de posgrado. Este es el segundo ciclo que inicia en el día de hoy y que tiene 4 conversaciones previstas, y cada una de las charlas públicas está vinculada a una carrera de nuestra secretaría. La que hoy nos encuentra es la especialización en comunicación digital, una carrera bastante nueva, que empezó en el 2015, si no me equivoco, y que está sumamente acostumbrada a esto de la virtualidad, porque además es una de las que, no es una, es la primer carrera a distancia que tenemos en la facultad. Así que desde ese lugar también es un desafío seguir pensando esto de la educación a distancia en este nuevo contexto, que no es lo mismo una carrera que está pensada para la modalidad que llevar toda una carrera en modalidad presencial a la educación a distancia de un día para el otro, ¿no? Un debate también interesante que se va a dar seguramente en las charlas de mañana y de pasado con la especialización en comunicación, prácticas y ámbitos educativos y la maestría en comunicación y educación. Pero para no extenderme demasiado, bueno, les agradezco a todos y a todas las que están presentes, y le voy a dar la palabra a Martín González Frigoli, que es el jefe de gabinete de la facultad y además es el director de la especialización en comunicación digital. Bueno, una cosa, hola. Perdón, antes que hable Martín, para poder contar la modalidad de la charla, quisiera que Ana, si estás por ahí, tomes la palabra para contar un poco cómo va a ser esto de las preguntas, cómo vamos a participar, y además lo importante que es tener silenciados los micrófonos mientras vamos conversando para una mayor prolijidad. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Como decía Lía, la idea es que se vayan sumando con los micrófonos silenciados para no generar ruido, porque ya estamos grabando la conversación para quienes después quieran retomarla en otro momento y no puedan estar presentes acá. Les cuento que dentro de todas las personas que estamos integrando este Zoom hay estudiantes de la carrera, hay personas que se inscribieron para ingresar este año en la Corte 2020, y hay también estudiantes de otras de las carreras de posgrado de la facultad. Así que es un grupo súper diverso, y hoy lo que vamos a hacer es el encuentro a partir de algunas líneas que nos van a aportar Martín, que es el director de la carrera, Bianca, que es la secretaria académica de la carrera, y también vamos a contar con las participaciones de Álvaro Levin, que es un estudiante graduado, avanzado de la carrera, está por entregar su TIP, y Bárbara Divene, que ya está graduada, que en los casos de ellos van a aportar sus miradas, en el caso de Álvaro, en el vínculo entre el periodismo y las tecnologías, en el caso de Bárbara, en el vínculo entre la comunicación y las tecnologías. Y la idea es que puedan aportar sus preguntas, sus inquietudes en el chat del Zoom, así lo vamos retomando en esta conversación. Ahí veo que hay gente de todos lados, así que nada, lo dejo a Martín para que comience su exposición. Bueno, hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Mi especial agradecimiento para toda la gente de posgrado que vienen haciendo, que inauguran o que vienen trabajando en este ciclo de charlas que nos parecen fundamentales. A Lía, a Julián, a Ana, a todo el equipo, a Lean, que lo veo por ahí. La verdad que me parece muy importante que nos demos estos encuentros para recién no les vamos, bueno, y
quiero saludar porque estoy viendo gente de Tandil, de Misiones, de un montón de lugares que nos ponen muy contentos, y poder compartir también con Bianca, con Álvaro, con Bárbara. Nos parece muy importante poder tener la voz de todos, en tanto protagonistas de esta especialización en comunicación digital, que la verdad, hay algún micrófono abierto que hace un poco de, algún micrófono abierto que está metiendo un poco de música. Les pedimos que, a ver si alguien, ahí estamos, que lo pueden silenciar. Bueno, los saludábamos, le dábamos inicio a esta charla entonces, que justamente habla de coronavirus y ciudadanías digitales, justamente cómo comunicarnos en la web. Nuestra idea es que podamos generar un diálogo entre todos los que estamos acá participando, no hacer una disertación formal, sino que también lo vamos a ir llevando en función de las preguntas que ustedes nos vayan escribiendo acá en el chat, que las vamos a ir leyendo y tratar de generar una conversación con justamente mediados por la pantalla, por la tecnología y por este caso por la herramienta que es el Zoom. Brevemente, como para poder también presentar al resto de las personas y de los compañeros y las compañeras que nos acompañan en esta mesa, vamos a llamarlo así, en esta mesa virtual, y en las condiciones que estamos con nuestros hijos, abrimos la puerta y de repente uno está estudiando, está dando un práctico, nos estamos acostumbrando también a trabajar de esta forma, así que entendemos todo lo que nos suceda mientras estamos en estas charlas. Sintéticamente, también darle la bienvenida a aquellos que se anotaron en la especialización, a aquellos que la están cursando, a aquellos, por supuesto, que la finalizaron. Esta especialización nace en el 2015, acá están muchos de los protagonistas que trabajamos en esos años, hoy de casualidad revisando viejos papeles o viejos, no son ni papeles, porque no son ni papeles, viejos mails de la especialización, de los intercambios que teníamos. Esta especialización nace en el 2015, para nosotros, y hoy, digamos, hoy sería como lo más normal, pero era para un desafío en el marco de nuestra facultad, de nuestra querida Facultad de Periodismo y Comunicación Social, presentar casi una de las primeras carreras 100% virtuales. Entonces, cuando nosotros escribimos esta carrera, cuando la pensamos la carrera, cuando la pensamos desde una universidad pública, cuando la pensamos en un contexto bastante particular, como era en el año 2015, en particular con un gobierno con ciertas políticas y ciertas miradas sobre las tecnologías, tenía justamente un concepto, una perspectiva que yo creo que se plasma en este plan de estudios que tiene, pero que nosotros hemos sido capaces como profes también de esta especialización, ir adaptándola a los contextos. Es fundamental justamente que las tecnologías siempre sean leídas en contextos. Por eso, aquello que leía hoy y repasaba, que era un primer documento inicial de una propuesta académica, una propuesta de posgrado, una especialización, tranquilidad para los que vienen, es que eso no queda en una letra muerta que nunca más se trabaja, se queda en un plan de estudios que no se mueve, sino que las materias a las que también se van cursando, y después nos podrán contar Álvaro o Bárbara de su experiencia personal, justamente van tratando de entender el contexto. Bianca aquí es una de las grandes profes que realmente siempre nos trae como la novedad o nos trae los temas que son los que cruzan fundamentalmente las materias. Bueno, nosotros somos profes de culturas digitales, algunos de los que estamos aquí, una de las primeras de las materias que damos, y siempre traemos a debate o tratamos de conversar sobre las nuevas realidades que entrecruzan a la comunicación digital. Entonces, es un plan de estudios que está planteado, de alguna manera, son materias que tienen una estructura, por supuesto, porque estamos en una universidad, pero que siempre tienen esa capacidad de los profesores y las materias de adaptarse y leer los contextos. Las tecnologías siempre son en contextos particulares y en relación a un concepto que es clave en el marco de esta especialización, que es el concepto justamente de cultura. Nosotros jamás trabajamos escindidos los conceptos de tecnologías, comunicación y cultura. Para nosotros esos tres conceptos forman, de alguna manera, una conversación permanente que necesita ser retroalimentada, y de dónde vemos las tecnologías, de dónde las miramos, de dónde las observamos, y siempre nos interesa los cambios o las transformaciones que proponen las tecnologías, también en relación y en diálogo con las culturas digitales. Para no abundar mucho y para poder generar esta conversación y que no sea un monólogo, vamos a tratar, decíamos en la previa, les contamos un poco la previa, nosotros estábamos hablando y cómo pensábamos la charla, queríamos llegar a hacer alguna síntesis, porque los temas tecnología, comunicación, cultura,
educación, son tan amplios que el desafío en este encuentro es poder llegar síntesis, por supuesto, conclusiones no concluyentes que nos abran nuevas preguntas para nuevas charlas, para nuevos encuentros y para participar entre todos, porque si bien nosotros podemos tener un recorrido, no creemos que tengamos la verdad revelada sobre las tecnologías y la comunicación, sino que es una conversación que debe seguir. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, todas las preguntas bien recibidas, generemos esta conversación, escucharemos a Bianca, escucharemos a Bárbara, escucharemos a Álvaro, dando sus perspectivas, y la verdad, muy orgullosos de estar en este estudio de posgrado, muy orgullosos de esta facultad, muy orgullosos de esta secretaría, muy orgullosos de estos profes, que realmente van a darnos una perspectiva y nos van a dar una mirada ahora en este intercambio que va a ser seguramente riquísima con lo que ustedes vayan complementando en esta gran conversación. Así que si les parece, abrimos un poquito, empezamos a tirar algunas líneas para poder pensar y conversar entre todos. Así que, Bianca, si querés empezar, después pasamos con Álvaro, con Bárbara, en el lugar, sin que sea muy esquemático, vayamos proponiendo esta conversación, este intercambio, y por supuesto, siéntanse libres de preguntar lo que se les ocurra. Bueno, hola a todos. No sé si se escucha bien, se escuchan los dibujitos de mi nena detrás, pero bueno, es esto del contexto de estar en las casas. Bueno, y en este sentido de lo que decía Martín, yo formo parte, junto con Martín y Lía, y Federico Araneta y Patricia, que no sé si estará por acá, de las materias Culturas Digitales 1 y 2, que son dos materias como troncales de la especialización en comunicación digital, que lamentablemente para los estudiantes son obligatorias y bastante teóricas, ¿sí? Muchas veces los estudiantes vienen a la carrera buscando realizar muchas prácticas que tienen que ver con el desarrollo en plataformas web y en plataformas que tienen que ver con la digitalidad. Y estas dos materias, si bien hay de esas materias, no se preocupen los que se inscribieron, pero estas materias son materias teóricas donde reflexionamos acerca de las tecnologías en esta relación, como decía Martín, con los contextos y las tecnologías entendidas como procesos culturales, es decir, somos ahí, nos anclamos mucho en la mirada de Williams, de Raymond Williams, de pensar la técnica anclada a la tecnología, ligada a la tecnología, que no se pueden pensar como separadas, es decir, que no son solamente aparatos, sino que también son los marcos de conocimiento y los saberes para el desarrollo y uso de esas tecnologías. Y en este contexto, como explicaban Lía y Martín, esta es la especialización, la primera especialización que es a distancia, ¿sí? En modalidad virtual, digamos. A mí la palabra virtual mucho no me gusta, pero es como se las designa a este tipo de educación en plataformas y en entornos virtuales, que tuvo la facultad. Y pasaron 5 años nada más, y ahora todos estamos en este espacio de lo virtualizado, y no es lo mismo, obviamente, dar clases para una especialización que ya se pensaba a distancia, que pasar a distancia, como decía Lía, las materias que estaban pensadas para ser presenciales. Pero este año sentimos que había un montón de cuestiones que podían ser abordadas desde nuestras materias, desde Culturas Digitales 1 y Culturas Digitales 2, en eso de poner en tensión y de pensar esos espacios de la digitalidad, esos espacios de las plataformas para encontrarnos. Es decir, ¿cuántos de nosotros conocíamos Zoom antes de la pandemia? O sea, no era una plataforma, y sin embargo, una empresa privada que ahora está recaudando un montón de plata porque todos y todas la usamos. Entonces, también esta situación de encierro en nuestras casas, es decir, donde el mundo del offline se nos acota, empieza a aparecer mucho más presente este mundo de lo online, que siempre estuvo, con el que siempre convivimos, pero en el que ahora pasamos más tiempo o adquiere otra presencia, otra dimensión. Entonces es un momento muy interesante para las materias, donde hemos podido debatir, ¿sí? En Culturas Digitales 2, que es la que se dio este bimestre, un montón de temas que nosotros ya los veníamos trabajando, como dice Martín, pero que se pusieron como mucho más en evidencia.
Y uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la soberanía tecnológica y digital. ¿Sí? Esto que durante el último momento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se había puesto también muy en evidencia por el plan de trazado de las líneas de fibra óptica para dar internet, del ARSAT, obviamente el plan Conectar Igualdad, el programa Conectar Igualdad, y todo lo que tenía que ver con el desarrollo de software libre para ese plan, y que quedó totalmente desarmado durante el macrismo, y ahí nosotros tuvimos como que repensar todo esto en estos contextos. Y que justamente en este contexto de pandemia y de COVID vuelve a ponerse en escena con un montón de cuestiones, que ahora ya parece que hace un montón que estamos encerrados, pero que al principio ese encierro nos llevó a pensar la cantidad de plataformas que se nos abrían con los contenidos gratuitos, o sea, plataformas que nos daban esos contenidos que también habían obtenido de nosotros mismos, por ejemplo Script, que ahora ya no lo hace más, pero durante el primer mes de pandemia generosamente nos donaba los contenidos que nosotros mismos habíamos producido y subido colaborativamente. Acuerdos entre Telecom y Telefónica para liberar los sitios .edu.ar para que no gasten datos. El convenio entre el Estado y Jitsi para poder usar, o sea, empezábamos a ver un montón de propuestas que tienen que ver con esto que veníamos discutiendo de la soberanía tecnológica y digital. Y en este momento también de pensar cómo se ve el Estado y cómo se reformulan los Estados, es decir, esto de pensar, por ejemplo, en Europa, que ahora están saliendo del confinamiento, del aislamiento social obligatorio, porque están entrando al verano, a pesar de que Italia ha aumentado nuevamente los casos, pero esta idea de que Europa era toda una cosa común en esta Unión Europea, lo veíamos que no es tan así, porque rápidamente se cerraron las fronteras, apareció el Estado, aparecieron los Estados, pusieron límites, cerraron, dijeron acá no se sale, acá no se entra, ¿qué va a pasar con la salud? Y esto que estaba pasando en el territorio físico también empezó a pasar en Internet. Es decir, estos acuerdos del Estado con aquellos espacios que tenían que ver más con el mercado y con la empresa. Es decir, claramente Internet, hoy si la pensamos, como lo plantean muchos investigadores, por ejemplo, Natalia Suazo, que es una de las bibliografías que trabajamos en la materia, Franco Berardi, o sea, plantean a un Internet que está cada vez más en manos de pequeños grupos corporativos, de oligopolios corporativos que manejan ese Internet. Es decir, no sé si vieron el meme del perrito, que ahora se ha puesto famoso, el perro grandote, que hace 10 años atrás, y el perrito chiquitito de ahora, que dice, bueno, en Internet, ahora, el perrito de ahora, actual, dice, no puede ser que saquen Mad Men de Netflix. Y el perrito grandote dice, yo me descargué toda la serie de un P2P, etcétera, etcétera. Es decir, esos 10 años que muestra ese perrito, está mostrando la transformación en el consumo de Internet, y esto que Nick, no sé cómo se pronuncia, por ejemplo, dice, bueno, es el capitalismo de plataformas, ¿sí? Esa congregación, esa acumulación del mercado en manos de la plataforma. Es decir, ya nadie se descarga el emul para bajar música, no sé si acá yo creo que todos conocen el emul, sino que usamos Spotify. Ya nadie descarga las series por torrent, sino que hacemos una suscripción a Netflix. Entonces, Netflix nos saca Mad Men, y parece que no pudiéramos encontrarlo más en Internet. Es decir, esa Internet, que era una Internet distribuida, ¿sí?, de producción colaborativa, se cierra cada vez más a ser manejadas por pocas empresas, ¿sí? Entre ellas, una de las empresas es Google. Y ahí aparece todo este debate, que es sobre lo que me gustaría que por ahí charlemos, o que ustedes poder intercambiar, todo este debate de quién debe regular Internet. Y todo este debate por el rol del Estado, porque decíamos, bueno, el Estado se vuelve más visible, se vuelve más presente, pero también aparece esta mirada respecto de que el Estado no debería regular, que el Estado no debería meterse. Es decir, esta idea de
la matriz liberal, que ahora ellos mismos en las plataformas, ellos mismos se llaman libertarios, de vamos a ir en contra de la cuarentena porque va en contra de nuestras libertades individuales, vamos a ir en contra de que el Estado, o sea, esta idea de qué es la libertad y cuáles son las libertades individuales, que aparece muy fuerte, y también aparece muy fuerte en esto de Internet. Es decir, bueno, no, el Estado no debería, no sé, usar esta app para controlar las cosas. Ahora, frente a la misma situación planteada por Google, no nos hacemos esa pregunta. Google, al mes de la cuarentena, liberó datos de movimientos de los distintos países. Sacó un informe donde decía cómo se cumplía la cuarentena por los datos de movimiento que nosotros le damos al darlo en nuestra geolocalización. Yo no escuché muchas críticas respecto a eso, más de aquellas personas que siempre están criticando estas cuestiones de los usos de nuestros datos y la privacidad y que los siguen. Ahora, frente a la plataforma Cuidar, ¿sí?, todo el mundo opina respecto de qué va a hacer el Estado con nuestros datos. Y sí, es importante que nos preguntemos por los datos, sobre todo porque la plataforma no es una plataforma de código abierto, o sea, no está muy claro qué van a hacer con esa información después, pero digamos, frente al terror que produce que el Estado se haga cargo de ciertas cosas, no produce ese mismo terror que el mercado ya se hizo cargo de esas cosas. O sea, Google ya tiene todos mis datos, y sin embargo, eso no me genera, o no genera socialmente preocupaciones. En cambio, cuando el Estado toma ese rol, ahí aparecen las preocupaciones. Y aventuro que esto tiene que ver con esa matriz liberal de esto de nuestros derechos individuales, y es al lugar de pensarnos mucho más como consumidores, en un lugar de libertad, que como ciudadanos, en un lugar de Estado. Y esa tensión entre el Estado y el mercado está muy, muy presente en estos momentos de pandemia. No solamente en Internet, sino también con el tema de la salud pública, y ver cómo se gestionan los derechos. Es decir, bueno, mis libertades individuales de circular, la libertad de circular libremente en este momento, está restringida porque se entiende que hay algo superior, que es el derecho a la salud. Es un derecho colectivo, no es un derecho individual. Entonces, depende cómo concibamos eso, es que vamos a entender cómo vamos a poder pensar a ese Estado. Yo creo que la mayoría del Estado argentino tiene claro ese rol, pero hay mucha tensión respecto de cómo se piensa, por ejemplo, desde el periodismo, desde la prensa, y cómo se piensa desde algunos países en el que ese trabajo sobre el Estado no está tan claro. Por ejemplo, Estados Unidos, saliendo a protestar porque están violando su libertad, su libre derecho a enfermarse, ¿sí? Y si uno lo piensa, es decir, bueno, también es como el movimiento antivacunas, o sea, toda esa cuestión de poner lo individual por delante de lo colectivo. Bueno, y en este punto, esta tensión que siempre aparece en Internet, a la que le podríamos agregar una tercera pata, que es el tema del rol de lo autogestivo en Internet, y que tiene que ver con ese primer inicio de Internet, como una Internet distribuida, como una Internet hecha por pares, como una Internet hecha por proyectos alternativos, que es como una de las patas que más resistencia pone a veces a que sea regulada por el Estado, pero también pone resistencia a ser regulada por el mercado. El tema es que en este contexto de concentración es muy difícil que se pueda volver a esa primera Internet distribuida del P2P, donde todos participamos y colaboramos, porque es una Internet que está cada vez más atravesada por la empresa y por el rastreo de datos, a partir del Big Data, de la minería de datos. Entonces, en ese contexto, yo particularmente creo que es el Estado, son las leyes las que tienen que venir a regular Internet, y los que por lo menos tienen que gestionar y negociar y generar puentes con ese mercado para que el mercado no nos lleve puestos claramente, y no sé, por ejemplo, poder tener plataformas. Bueno, Jitsi es un intento, es una plataforma de software libre alojada en ARSAT, pero tener plataformas sobre las que tengamos una soberanía. Tanto hardware como software, es decir, también poder tener los satélites del ARSAT para no tener que depender de los caños de otras cosas. Y lo único que conecta ahora, lo único que está conectado con cables del Estado, que no son de empresas, es
Tierra del Fuego con Santa Cruz, es un tramito así. Todo el resto del cableado de Internet pertenece a 4 o 5 empresas mundiales. Ahora Google está trazando sus propios cables porque antes proveía servicio, pero quizá tenga que pagar mayor cuota. Entonces, es importante también pensar en esa distribución, ¿sí?, del hardware, de esa distribución de los caños, ¿sí?, de los fierros, como le dice Suazo y Berardi, que poder pensar en esa distribución para también poder pensar en soberanía. O sea, para pensar esos tendidos también implica cómo pensamos el territorio, no solamente el territorio online, sino también el territorio offline. O sea, y yo siempre hago esta analogía, y con esto cierro, respecto del tendido de los ferrocarriles, el tendido del telégrafo, dónde se concentran los nudos de ese tendido. Y a partir de ahí también pensar, bueno, dónde se concentran los nudos de ese tendido de Internet, y cómo eso nos está mostrando una relación geopolítica que tiene que ver con una relación de poder. Bueno, no sé si se entendió porque pasé como por 80 temas en un ratito, pero bueno, esa es más o menos la idea. Bueno, ya les digo que le vamos a anunciar, le vamos a tener que decir la verdad, va a ser imposible hacer síntesis porque Bianca con su mirada recontra interesante y profunda, no, vamos a tratar de ir haciendo alguna síntesis muy, muy interesante. Yo ahí voy pensando en los temas que nos tiró Bianca, que nos habló de soberanía, claramente de la intervención de los estados en el contexto actual, cuáles son las políticas que regulan Internet, la tensión entre mercado y Estado, cómo se maneja, qué pasa con nuestros datos, y el tema clave que rodea todo esto es justamente el de la soberanía, tema planteado hace mucho tiempo, pero que hoy, y de esto hablábamos al inicio de la charla, en este contexto, hoy se vuelve uno de los temas centrales, ¿no? O sea, la soberanía sobre nuestros datos, sobre la información que circula en Internet, sobre la libertad, las empresas versus la regulación del Estado, bueno, todo lo público y lo privado, las dudas de las propias personas sobre plataformas que en teoría nos van a ayudar a cuidar, que nos van a ayudar a cuidar nuestra salud, pero ¿qué va a pasar con esos datos a futuro? Que ya es una discusión que ya se está planteando. Bueno, pasada la pandemia, pasada esta situación crítica y coyuntural, ¿qué va a pasar con esos datos? Una pregunta que ya se están haciendo y que tiene que ver justamente con el seguimiento de las personas, los gustos, las preferencias, que siempre Internet trabaja sobre eso. Por eso siempre hablamos de las publicidades contextuales en nuestras redes sociales, porque justamente vamos dejando rastros todo el tiempo que implican que nos vayan sabiendo nuestras preferencias y gustos. Internet es por sí es el lugar donde más nosotros podemos tener un perfil de las personas y de los consumidores. Horas, edades, podemos segmentar de muchísimas formas, pero no quiero seguir abriendo, quiero tratar de ir como focalizando. Me parece súper interesante esta apertura que nos hace Bianca sobre temas que vinculan a política, regulación, Estado, y me parece que ahora podemos ir metiéndonos de a poquito con las propuestas o con las miradas de Álvaro y con la propuesta de Bárbara, un tema central que también nos atañe en tanto somos una facultad y una universidad pública, que es el tema de la comunicación, la educación, las tecnologías en este contexto, mediado por la pantalla, y también Álvaro con su, digo, esto es un trabajo realizado también por Bárbara, pero que también lo puede contextualizar en el hoy, y también Álvaro con una perspectiva también de los medios de comunicación, o sea, qué pasa con los medios, las tecnologías. Así que yo le doy, si les parece bien, la palabra a Bárbara, que Bárbara nos haga su planteo inicial, después Álvaro, y después ya nos vamos metiendo en esa conversación, los vamos escuchando a todos. Bárbara. Buenas tardes a todos, gracias Martín. Bueno, yo fui parte de la primera camada de la especialización, por allá, ya por el 2015. Mi tesis, ahí estaba repasando, fue publicada, o sea, la logré editar en el 2018. Justamente como decía Martín, el tema central fue la comunicación, la educación y las tecnologías, que es algo muy importante que atraviesa la especialización. Hay varias materias, ahora escuchándola a Bianca me trajo un montón de recuerdos de temas que habíamos trabajado, esto de qué software le presentamos también a los chicos en las clases, el tema de, bueno, escuchándola también esto de
de las visiones que ahora emergen sobre la tecnología, algunas muy negativas, como que esto va a terminar en un desastre, algunas muy positivas, como, bueno, todo se puede solucionar, que es algo que también habíamos visto mucho, así que yo lo que quería contar un poco respecto al proceso de tesis, es que todo el contenido de la especialización fue fundamental, porque todos los autores que yo utilicé fueron los que vimos en el proceso de las cursadas, y fue también lo que me motivó el tema, porque bueno, una de las materias es sobre narrativas transmedia, más allá de que sea algo que uno va viendo en distintas clases, pero hay una materia específica sobre eso, y me llamó mucho la atención. Ahora capaz que es más usual escuchar de narrativas transmedia, más que nada con ficciones como Lost, o pensando en Los Simpsons. En ese entonces los pensábamos en cosas así, que tiene que ver con esto, con una idea principal y cómo se desarrollan distintas plataformas, pero cómo eso tiene que estar integrado, tener un fundamento, un sentido. Y justo, la verdad por casualidad, llegué a estar en contacto con una experiencia de narrativas transmedia en educación, que se llevó adelante en el 2016 en La Rioja, en la provincia de La Rioja, lo llevó adelante el Estado, el Ministerio de Cultura de la provincia, y fue una experiencia increíble. Yo lo vi desde nacer hasta que terminó, lamentablemente, pero digamos, todas las herramientas de la especialización me permitieron ver eso, que fue una experiencia en la que la historia principal eran tres riojanos, tres adolescentes riojanos, que querían conservar la cultura de su provincia durante 100 años, en una cápsula del tiempo, y que en 100 años estudiantes pudieran ver esos contenidos y saber cómo era la vida de un chico de 15 y 16 años, en ese momento 2016. Así que fueron haciendo diferentes cosas. Muchísimos talleres de arte, de teatro, de cine. Se hizo un concurso también en el que los chicos tenían que mandar distintas producciones. Se hizo una radio escolar. En realidad la radio escolar se reprodujo en varias localidades. Y bueno, y lo que yo analicé en la tesis fue cómo esa historia se fue potenciando gracias a estas herramientas. Más allá de lo que fue todo el proceso, lo que quería compartir con ustedes era como el resultado, porque ahora con toda esta situación de la enseñanza en pandemia, es como que todas esas cosas las empiezo a recuperar o a repensar, porque en ese entonces, bueno, una de las cuestiones era los docentes que, por ejemplo, no sabían usar ciertas herramientas, entonces los chicos, por ejemplo, algunas tampoco, y les pedían que les enseñen, y los docentes tampoco sabían. Entonces empezó a haber como chispazos entre la organización de este programa de narrativa transmedia, porque los docentes decían, pero no sabemos cómo hacer esto. Y ahí se empezaron a hacer tutoriales, por ejemplo, para enseñarle al docente a que le enseñe al alumno. Pero también veíamos que los chicos terminaban aprendiendo y solidarizando lo que aprendían. A veces entre compañeros, a veces enseñándole al docente. Y también que surgieron un montón de cuestiones muy creativas que tal vez de otra manera no hubieran sucedido. Por ejemplo, de movilizar todo un pueblo para hacer un baile en la puerta en la entrada del pueblo, y lo grabaron y lo compartieron. Porque las consignas para el concurso eran así: mostrar tu pueblo de una manera creativa. Pero bueno, digamos, lo que apunto es que con la tecnología, pensándola con un sentido, que en este caso fue más allá del uso de la herramienta técnica, que sí fue muy importante, cómo tener una propuesta creativa, cómo eso se puede usar, y nada, y esto que fomentó un montón el compañerismo. Muchos los chicos lo que más decían era que les había gustado trabajar en equipo, que tal vez dentro del contexto escolar, como que cada uno hacía su tarea individualmente y nada más, o a lo sumo un trabajo en grupo, pero esto era colectivo, porque era el concurso por grupos, por toda la clase. Así que ahora, la verdad que algunas de las cosas que repasando un poco la tesis, que anoté que me gustaría, por ejemplo, ver con los docentes ahora, es cómo es ahora su proceso de mediación con los contenidos, cuando a veces
por cuestiones de brecha digital, que también lo hemos visto en la especialización, que no tiene solo que ver con el acceso ahora a un celular o a la PC, que sí es muy importante y estamos viendo que a veces falla, o el tema de internet, es poder utilizarlo bien, poder tener posibilidades de participación. Entonces, bueno, ¿cómo está haciendo ahora el docente para mediar sus contenidos con todas estas dificultades? También cuáles son las habilidades que se está dando cuenta que tal vez le faltan para poder llevar adelante la continuidad pedagógica, cómo se están construyendo los entornos virtuales. Hay docentes que me decían que tal vez mandan las clases por WhatsApp porque es la única alternativa que tienen para que a todos les lleguen. Entonces capaz que uno piensa en Classroom, pero no es la posibilidad de todos. O también me decían, bueno, en una casa hay una PC para 4, para los 2 padres que trabajan y para los chicos. Entonces, bueno, ¿qué alternativas hay? Y bueno, ¿con qué se puede sorprender a los chicos? Digamos, ¿qué es lo que ahora podría ser un contenido valioso? No sé, me parece que ya no vale esto de miren el libro y hagan las preguntas del final, sino, no sé, ahora sería muy importante que aprendan a leer las cosas a poder discernir un poco más las cosas que ven en internet, lo que es una fake news, no sé, como que hay un montón de requerimientos ahora que son más urgentes para pasar este tiempo. Bien, bueno, escuchábamos a Bárbara, ahí les dimos, es como que Bianca nos introducía en la parte más teórica, haciendo introducción justamente a lo que es culturas digitales, con todo, y nombró una serie de autores, y nombraba una complejidad que nosotros siempre nos gusta mirar, o sea, esta es una facultad, una universidad, y particularmente una especialización que se caracteriza, o sea, la idea es que puedan tener herramientas, que puedan entender las herramientas, pero siempre en un contexto y entender las tramas, o sea, creo que también fue muy clara Bianca en eso, las tramas de poder, las discusiones de poder que se dan. Y ella hablaba del offline, lo online. Digo, esto es otro territorio, decía bien Bianca hoy, otro territorio también de disputa del poder. Y Bárbara después también nos decía y nos proponía, que ya lo trabajó en su tesis, cómo la materia esta que ella cursó, que es justamente narrativas transmedia, que esto también, a los que están como expectantes también de escuchar lo que leen, lo que ven, porque bueno, por ahí el concepto de culturas digitales es más propio nuestro, que tiene que ver con una mirada profunda, densa, espesa justamente de la comunicación y lo digital. Tenemos materias como, yo parezco un vendedor de la especialización, pero bueno, se trata también de contarles un poco el abanico grande de esto. Esto de narrativas transmedia, que es un concepto no nuevo, pero que es de relativamente vigencia, que nosotros, bueno, lo miramos de distintos autores, de quien lo acuñó, que fue Henry Jenkins, y después empezamos a abrirlo y a mirarlo y a entender que es una narrativa, pero me parece clave esto que en el trabajo de Bárbara se vio también con mucha claridad, cómo es la aplicación concreta de una narrativa en el caso de un lugar de que se trabaja la educación, la cultura, cómo se hace un trabajo en equipo, cómo se piensan todos estos conceptos en un proceso educativo, digamos, ¿no? Esto de la narrativa transmedia, que se trata esto de contar una historia a través de muchos medios, pero que cada medio no se trata de replicar esa historia, que sino se trata de contar a través de más de un medio, más de una plataforma de comunicación, un concepto que vamos a ver y que vamos a revisar a lo largo de la especialización. Y en estas preguntas que se hacía Bárbara, digo, estos desafíos que estamos también sufriendo los docentes, en tanto esto de la mediación tecnológica, de que de golpe y porrazo nos vimos casi no como esta especialización que fue ideada, que fue pensada, que fue desarrollada en un entorno virtual y a distancia, como le gusta decir a Bianca, y no virtual, me parece importante que fue concebida justamente para esto desde que se escribió y desde que se pensó cada materia, fue pensada en una modalidad de distancia. El desafío que enfrentamos las y los docentes hoy de habernos sacado de golpe del aula, haber tenido que salir, mejor dicho, del aula y tener que estar mediados por una tecnología, y esto que decía Bárbara, o sea, lo que yo encuentro, así como una primera también reflexión, y también para dar paso a Álvaro, para también empezar a poner alguna perspectiva de comunicación-educación, es que hay una flexibilidad enorme, primero, por lo menos nos pasa a nosotros desde la mirada de la facultad, desde los estudios de posgrado, de los estudios de grado, de
de los profes y de los estudiantes a estas nuevas realidades. ¿Qué quiere decir? Los que tuvimos que hacer un vivo de Facebook para dar clase, los que tuvimos que usar una plataforma Zoom, los que tuvimos que, tenemos realidades de sedes barriales nosotros donde damos clase, digo, de imprimir un cuaderno, de tener que imprimir un cuadernillo, digo, el cuadernillo puede ser, diría Bianca Racio, que puede ser una tecnología, o sea, es una tecnología, un cuadernillo impreso también. Son distintas tecnologías que tienen distintas aplicaciones. Me parece que lo interesante de esto es la flexibilidad, la capacidad de adaptarnos. Esto que decía Bárbara, que no es menor, digo, las posibilidades concretas del acceso, ¿no? O sea, ¿cuántos tienen acceso a Internet? ¿Cuántos tienen computador? ¿Y cuántos de los que tienen computadora tienen la posibilidad de acceder a datos para poder? Entonces, las y los docentes nos vemos desafiados a pensar en esas posibilidades también de las y los estudiantes para poder acceder, para poder justamente tener una clase, cómo hacemos las evaluaciones, cómo pasamos la asistencia, todos los desafíos que estamos, y cómo nos aseguramos, de alguna manera, de que lo que nosotros queremos trabajar del concepto pueda ser trabajado, ¿no? Pueda ser realmente valorado, entendido, dialogado con esos estudiantes. El feedback, esto de trabajar en el cara a cara, ver los gestos corporales. Nosotros estamos en una nueva, esto no sé si hablar de nuevas normalidades, después lo podemos discutir bastante, pero esto que todas nuestras clases, cuando las hacemos mediadas por la tecnología, decimos, hola, hola, ¿me escuchás? Digo, y las bromas que aparecen para los profesores, digo, pero la nueva normalidad implica, hola, hola, ¿me escuchás? No era una normalidad en el aula presencial. Y le doy paso a Álvaro para abrir una nueva temática, para empezar también a explorar otras temáticas que también atañen a lo digital, a la comunicación, que también tienen que ver con los medios. Así que Álvaro, te escuchamos, gracias por participar, gracias por estar también desde Uruguay y contarnos también tu experiencia en esta marcha sobre la especialización. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por la invitación para participar de estas charlas. Engancho con lo último que decía Martín respecto a poder incorporar, por ejemplo, el Zoom o cualquier otra plataforma que seguramente las primeras veces a todos nos generó como cierta incomodidad y generamos silencio en la casa y todo un montón de cosas que después uno las va incorporando y ya muchas veces lo tiene totalmente, está totalmente adaptado. Entonces, eso también son como procesos que son interesantes como para pensarlos, porque generan como readaptaciones y reaprendizajes y cosas nuevas que uno en la vorágine no los tiene tan elaborados, pero se van generando. Yo lo que quería plantear un poco es, yo cursé la especialización sobre todo pensando en el periodismo desde el principio, y encontré algunas materias que fueron como, nada, me deslumbré, digamos, con recursos digitales. Parezco un vendedor, seguramente, pero estoy tratando de ser lo más honesto posible. Pero recursos digitales y redacción para medios digitales fueron las dos que me parecieron más interesantes y que desde ese lugar a mí me llevaron desde una cuestión bastante más práctica, a pensar la relación de los medios de comunicación y el periodismo a nivel digital. Yo en ese momento estaba trabajando en un medio, del cual hoy en día estoy haciendo el estudio de caso de ese medio, que se llama Sudestada, que el mismo nombre que tiene en Argentina, que es un portal dedicado al periodismo de investigación, y que hace 5 años viene funcionando, viene sobreviviendo en el ecosistema de medios de Uruguay, y que tiene como un montón de cosas a nivel de recursos digitales, a nivel de propuesta, que es innovadora en Uruguay. Pero sin irme directamente a Sudestada, quería contarles un poco, y enganchando con lo que decía Bianca, respecto al lugar del Estado. Y acá en Uruguay estamos en un contexto político bastante complejo que coloca todos los días la discusión del Estado y la regulación sobre los medios de comunicación y sobre Internet también. Entonces, desde el 1 de marzo, que asumió en la calle Pou, en una coalición de gobierno que tiene un montón de cuestiones políticas aparte muy discutibles, una alianza con la extrema derecha en Uruguay, y que al mismo tiempo, a los 13 días, se dio la declaración de emergencia sanitaria. Y al mismo tiempo, el gobierno planteó la introducción de una ley de urgente consideración en el Parlamento, que trae 500 y pico de artículos de cosas que son muy trascendentes a nivel de medios y a nivel de Antel, que es la empresa de telecomunicaciones del Uruguay, que tiene centraliza todo el acceso a Internet. No es la única, pero en los hogares es la que ingresa. Entonces, todo eso se está dando ahora, al mismo tiempo donde todos los días tenemos conferencias de prensa de un gobierno que es muy nuevo. Entonces,
en ese contexto yo le quería plantear como algunas cuestiones que tienen que ver con el periodismo. Es como un punteo de situaciones, algunas como bastante pesimistas y negativas y otras un poco más optimistas. Y totalmente discutibles. ¿Tá? Bueno, la primera cuestión es la superabundancia de información respecto al coronavirus y a la pandemia y esa sobredosis de información que tenemos por los diferentes canales. Y acá se dio, y seguramente en Argentina también, que una doctora o un doctor te manda un mensaje saliendo del hospital y te da un grado de veracidad que es tan grande que, bueno, está colapsando el sistema. Entonces, si lo dijo ese doctor, se propaga esa información, y eso nos pasó varias veces. Hoy en día ya estamos como más curados en ese tipo de prácticas y hay como más cuidado, pero los canales alternativos de información que no directamente tienen que ver con los medios han generado como una sobredosis de información, a la cual desde el periodismo es todo un desafío poder discernir qué va por el lado de publicarlo y qué no para descartarlo. En esa cuestión hay como algunos proyectos de chequeo de información que son interesantes, a nivel latinoamericano, de Ojo Público, el Surtidor de Paraguay, son como cuestiones que están buenas. Después lo otro que me parece que tiene que ver con esta superabundancia de información es el conocer lo que pasa en todo el mundo, al mismo tiempo de, a veces capaz no estar tan conectado con lo que pasa en la esquina de tu casa. Estoy siendo como muy grotesco, pero uno incorpora la cantidad de datos que hay desde España, desde Italia, desde Brasil, desde Argentina, desde Paraguay, de los rankings, y a veces, yo por lo menos por lo que pervivo y vivo acá cerquita, las organizaciones barriales o los emprendimientos que se están generando de ayuda, de colaboración, son como muy fuertes también, y hay como todo un germen que se está generando. Yo vivo acá en Ciudad Vieja, Montevideo, y es como, hay 6, 7 ollas populares, hay un montón de cuestiones que están funcionando todos los días, y que no salen en los medios de comunicación, de Uruguay, por ejemplo. Después, dentro de la oferta superabundante, la cuestión de cursos para periodistas para cubrir la pandemia, que es también un fenómeno que posiciona a los diferentes colectivos y que también es como muy interesante por un lado, y también coloca la necesidad de que tal vez el periodismo no estaba preparado para poder hacer una cobertura responsable en ciertas temáticas. Llamémosle coronavirus u otras. Pero me parece que ir a la fuente y al rol del periodismo es como una situación que hoy en día es importante. Después lo otro, que me parece que tiene que ver con la tecnología, es la posibilidad de generar entrevistas o contactos con fuentes de información que uno no lo hubiera pensado nunca, a no ser en este contexto, con la posibilidad de Zoom, de Jitsi, de Google Meet. Entonces, y la gente está disponible. Otro detalle que no es menor. Entonces, la posibilidad de generar entrevistas a expertos de otros países o productos innovadores también se está dando. Y me parece que es como un punto interesante a rescatar. Después, los procesos de convergencia. Acá voy a contar algo que pasa en Uruguay que es como bastante complejo, que es paradójico y que calculo que en Argentina también debe pasar, que es, hay mayor audiencia en todos los informativos centrales, hay mayor consumo de noticias e información, y al mismo tiempo los periodistas, muchos están quedando sin trabajo, están yendo a seguro de paro. Acá en Uruguay hay arriba de 400 trabajadores de los medios de comunicación que pasaron a seguro de paro, y entre otras cosas tiene que ver con la capacidad que tienen los medios de comunicación, que en Uruguay están muy centralizados en determinados monopolios, de utilizar al mismo periodista para 5 o 6 cosas que ya se venía haciendo, pero en esta pandemia se acentuó ese proceso. Entonces, en el caso del periodismo en Montevideo, hay un montón de medios de comunicación que dejaron periodistas en seguro de paro, y en lo que tiene que ver con el interior o con las localidades por fuera de Montevideo, es mucho más dramático ese proceso porque ya lo venían haciendo. El mismo periodista que tenía un micrófono para la tele era el mismo que ponía a grabar la cámara y después salía para la radio y escribía en el diario. Y eso se está multiplicando, y que habla de la precarización del trabajo remunerado del periodista, que es como toda una cuestión. Al mismo tiempo, lo otro que planteaba era la convergencia empresarial que se está dando en Uruguay a nivel de medios,
ahora el próximo lunes hay una radio que se llama Océano FM, que durante mucho tiempo era la radio más escuchada, que directamente no va a tener programación al aire, solamente va a pasar música. Y todos los periodistas y todos los comunicadores pasaron a estar desempleados. Ni siquiera en seguro de paro porque son contratos freelance. Y eso es un cimbronazo en el sistema de medio de Uruguay porque era una de las radios con más escuchas. Y eso está pasando y genera un montón de dificultades en lo que tiene que ver con la oferta informativa y de calidad. Después lo otro que tiene que ver, bueno, la situación del periodismo y de los periodistas, y voy por otro lado, que tiene que ver con las posibilidades que está generando este contexto para el desarrollo de narrativas o de proyectos mediáticos, llamémosle alternativos, sobre todo digitales, que están haciendo como una cobertura muy interesante del fenómeno. Yo les planteaba a Sudestada, por ejemplo, que empezó a hacer podcast desde su página web, que tiene un nivel de producción muy importante, que no son comunes en la oferta de contenidos en Uruguay, y que están generando como consumos interesantes. También algunas investigaciones que se están publicando en torno a la cobertura que está haciendo el gobierno y la asistencia que le da a las diferentes personas, que eso es un momento complejo, porque el periodismo de investigación ahora parece ser el enemigo del gobierno. Entonces, por favor, si el gobierno dice que hay 10 infectados, que no venga una nota de investigación que me diga que hay 20, porque la realidad nacional puede colapsar. Entonces hay como una tensión de poder ahí que es muy fuerte y que se está dando hoy en día en Uruguay, con un gobierno que digo es muy novel y atado con alambre porque tiene acuerdos internos que son muy complejos. Entonces, entre ellos se contradicen y las notas que son más polémicas muchas veces están sustentadas de cosas que son reales, no son ningunos bolazos. Entonces, genera como un clima muy complejo. Después lo otro, los colectivos que se están organizando en las plataformas también son interesantes, que están generando como toda una movida, por lo menos desde el punto de vista del usuario y de consumo, es enorme. Hay un colectivo que se llama Catalejo, que se dedica a hacer documentales, audiovisuales cortos, sobre todo lo que tiene que ver con la movilización social y los reclamos, que ha llegado a tener la respuesta del diario El País, acá en Uruguay, que es el diario más tradicional y que tiene mayor tiraje. O sea, un medio le está contestando a un movimiento que era minúsculo en un principio y ahora empezó a agarrar otra fuerza y pasó a estar en la agenda temática y de noticias. Que eso es relevante. Y después también otros colectivos como una radio comunitaria que se llama Radio Pedal, o el diario La Diaria, que también viene generando un montón de propuestas interesantes en contacto con la comunidad y también en su forma de sostenerse. Básicamente, esos son como las cuestiones más optimistas en este contexto. Y para cerrar un poco lo que yo planteaba a nivel del estudio de los medios y enganchando con la formación de la especialización, yo estoy viendo cómo los medios se sostienen en este ecosistema. Y dentro de cómo se sostienen, tomar en cuenta cuál es el modelo de negocios, tomar en cuenta cuáles son las prácticas tecnológicas, cómo se utilizan las plataformas y cómo los usuarios se apropian de ellas, y por otro lado, cómo es la interacción a nivel de los comentarios en Facebook, de Twitter, y cómo participa la audiencia. Y eso tomando en cuenta lo que son medios digitales en Uruguay. Y es interesante porque, por ejemplo, se lo tiro esta, dentro de las entrevistas me decían los directores de Sudestada que tienen tremendo impacto en las redes sociales y en consumo, que lo mismo que a nosotros nos fortalece es lo que nos debilita. Porque aquello que a nosotros nos genera un montón de visualizaciones a nivel de la web, genera una resistencia en el ecosistema de medios que ningún otro medio puede levantar lo que hacemos porque es contraproducente. Y uno de los objetivos de un medio como Sudestada, que se dedica al periodismo de investigación, no es solo llegar a los usuarios, a la audiencia más orgánica, sino también que genere un impacto en el resto de los medios de comunicación que lo tengan que citar. Y nada, un ejemplo concreto de eso fue cuando se publicó la investigación de la FIFA y de Eugenio Figueredo, con todas las propiedades que tenía en Estados Unidos y tenía en Uruguay, y todo eso, todos los medios lo replicaron y lo publicaron, y al otro día, cuando esa misma nota tenía que ver con los empresarios locales que estaban vinculados con Figueredo, ningún medio llevó adelante esa cobertura. Entonces,
nada, planteo como un montón de cuestiones que tienen que ver con los medios de comunicación y el periodismo que me parece que son polémicas, interesantes y que sirven para problematizar un poco. Bien, gracias Álvaro también, gracias también por darnos una perspectiva también de otro país, o sea, es interesante para mí, es enriquecedor escuchar otra perspectiva, otra mirada de un estado con algunas características distintas al nuestro, con un país con distintas, digo, cuestiones geográficas, de población. Me parece muy importante rescatar lo que dijiste como al inicio de tu exposición cuando hablaste de la responsabilidad de los medios. Estamos asistiendo a un momento donde estamos, por lo menos en Argentina, discutiendo modelos sanitaristas versus modelos economicistas, qué es lo que vale, posiciones, bueno, acá tenemos una prensa y un periodismo bastante distinto y situaciones de Estado y de prensa bastante distintas y en tensión, pero me parece que una de las claves y que tiene que ver con lo tecnológico, que es la velocidad de reproducción de las noticias y la responsabilidad de los medios y de los periodistas de dar información justamente o información que sea verdadera en un contexto donde lo que está en juego es la vida y no lo que está en juego es una posición solamente ideológica o una cuestión también de mercado. Estamos asistiendo a un momento, una coyuntura, un contexto donde la tensión, entre un modelo más bien de corte neoliberal y más de un Estado presente, de un Estado con políticas públicas, con políticas que justamente vayan a la cuestión y se preocupen por la gente, donde vemos justamente que hay una tensión, lo vemos en la Argentina, un periodismo que todo el tiempo contraataca políticas del Estado, por así decirlo, que lo que intentan hacer es justamente cuidar, atendiendo, justamente mirando o poniendo el foco en lo que ha pasado en otros países que nos dieron una alerta temprana para poder posicionarnos en esto. Y me parece muy importante, que es un concepto que está dando vueltas y salió también en algún momento de la Organización Mundial de la Salud, que es el tema de la infodemia, ¿no? Que esto que es la información falsa, la sobreinformación sobre las cuestiones, los puntos de vista, y me parece que los medios de comunicación, en este sentido, están jugando un rol clave en lo que es justamente una situación altamente compleja y crítica en las distintas sociedades y en los distintos entornos, y que adquieren características distintas en el Uruguay, de acuerdo al gobierno que tenga, en la Argentina el gobierno que tenga. Estamos viendo justamente posiciones de distintos gobiernos, de distintos presidentes, tensiones en los mismos países sobre, no sé, alcaldes o intendentes o gobernadores frente a decisiones nacionales, y todo esto justamente se está traduciendo en lo que es el amplio abanico de perspectivas que hay sobre, no sé, las posiciones y las medidas de gobierno frente a la pandemia. Me parece muy interesante apelar a la responsabilidad, me parece muy importante apelar también a esto de la velocidad de las tecnologías para reproducir información que no es cierta, que no es correcta, y que justamente por ahí están, ahora nos vamos a meter en las preguntas de la gente, así podemos generar esa conversación de las personas que están participando, que van preguntando sobre estas cuestiones. ¿Qué pasa también con el rol de los periodistas? En tanto nosotros comunicadores, ¿qué es lo que va sucediendo y qué va pasando con los medios? La precarización en algunos casos, las empresas, qué están haciendo con la información y cómo siempre justamente la información se convierte en una mercancía, y en estos territorios digitales, como diría Bianca, se ven justamente multiplicados por miles y por cientos esta situación. De los periodistas, esto que decías vos, Álvaro, me parece muy interesante, esta capacidad, esto de la convergencia, ¿no? De poner un micrófono y de repente está haciendo un programa de radio y le ponemos una cámara y ese programa de radio es un pequeño corto de tele, y cómo se aprovechan para muchas cosas que, digamos, debería ser una conveniencia tecnológica que ayude a mejorar, que bueno, en muchos casos, como estás contando en Uruguay, se convierten en cuestiones de precarización, porque con menos personas multiplicamos la capacidad de dar información o de alimentar distintos lenguajes y distintos canales de comunicación. Pero bueno, no sé si hasta acá más o menos vamos, intentamos como sintetizar. La verdad que el tema es para hablar horas y horas, pero Anita, no sé si estamos bien como para empezar a abrir, empezar a conversar estos temas, y si tenés apuntadas algunas preguntas como para podemos seguir contestando, de acuerdo a lo que van poniendo en el chat. Retomo algunas
preguntas. En principio, muchos comentarios como felicitando la iniciativa del encuentro, que me parece que eso está bueno para destacarlo. Y una de las preguntas que me parece que por ahí plantean como un poco de tal vez una precisión más clara, ¿de qué manera ven esta posición regulatoria frente a la privacidad y la política del uso de datos en el contexto de Argentina? Y otro de los comentarios que por ahí tal vez va medio ligado es, la pandemia resultó un laboratorio para la minería de datos y para fortalecer las empresas de servicios e Internet. Me parece que por ahí lo que nos estaban sugiriendo tiene que ver con con explayarnos un poco respecto de las cuestiones que mencionaba Bianca al principio en términos de la soberanía, ¿no? Bian, ¿querés empezar? Y la seguimos un poquito entre todos. Sí, respecto de la posición regulatoria frente a la privacidad y la política de usos de datos, en el contexto de Argentina, bueno, Argentina cuenta con una ley que tiene que ver con la privacidad de datos, con los datos públicos. Lo que no queda muy claro, por ejemplo, en lo que dicen los especialistas, como Suazo, Busaniche, y algunos ingenieros en sistemas, ahora no recuerdo bien los nombres, lo que no queda muy claro, por ejemplo, del uso de esta app Cuidar, de esta aplicación Cuidar, que en la provincia de Buenos Aires el gobernador anunció que iba a ser obligatoria, porque hasta ahora venía siendo como obligatoria solamente para aquellos que llegaban del exterior y que tenían que tener un seguimiento, que pasaba a ser obligatoria para todas aquellas personas exceptuadas, es decir, exceptuadas de estar en confinamiento, porque tienen que ir a trabajar, porque sus trabajos son considerados esenciales. Lo que no está muy claro es dónde se van a alojar de toda esa cantidad de datos que se recuperan, sobre todo porque la aplicación cuando se inicia pide geolocalización y uso de la cámara. Entonces, bueno, ya ahí tiene como información sensible, que es de dónde uno está, y los datos biométricos que se pueden obtener, no sé, por la foto, el iris y demás. El Estado ya tiene esos datos nuestros, no la geolocalización en tiempo real, digamos, que el Estado en realidad ya tiene nuestros datos biométricos. Si tenemos un usuario en AFIP, hemos hecho y hemos aceptado los datos biométricos. Si hemos viajado al exterior, así sea Uruguay o Chile, ya tienen nuestros datos biométricos. Es decir, hay un montón de datos que ya están en bases de datos y que ya están siendo usados por el Estado. La pregunta es, ¿qué va a pasar o sea, dónde se van a alojar y qué política de uso se va a dar a esos datos? Es decir, no es tanto por que tengan los datos, sino por qué va a pasar con esos datos después. Y porque también nosotros podemos decir, bueno, estamos de acuerdo con este gobierno y entendemos que este gobierno no va a ser, digamos, seguridad cibernética, hay que verlo, pero ¿qué puede pasar esos datos en manos de otros gobiernos, o qué puede pasar con esos datos si ahora, bueno, toda la discusión en el Congreso respecto del espionaje durante el macrismo y demás? Sí, esa es la cuestión sensible, es decir, cómo esos datos van a ser usados y alojados, no en realidad que los recuperen, sino que cómo se va a gestionar el uso de eso. Y para eso claramente se necesita una ley clara que diga, bueno, estos datos pueden ser usados en estos fines, en esta emergencia, en este contexto, van a ser alojados acá, y vamos a hacer este uso, para que uno después, como ciudadano o ciudadana, pueda ir con esa regulación a decir, mire, acá están usando mis datos de una manera que no es la que no es la esperable. O sea, si yo dejo mis datos biométricos en AFIP, espero que solamente los usen para hacer un reconocimiento, o en los aeropuertos para contrastar que la persona que sale y entra es la misma persona, pero que no van con eso después a, no sé, limitarme el acceso al empleo, o limitarme el acceso a una obra social, por tener, no sé, una precondición médica. Ese es el problema. Es decir, ¿qué se hace con ese uso de esos datos? O sea, o en este momento, bueno, el tema de la geolocalización, que
supuestamente dicen que si vos te salís de la zona que declaraste, donde vivís y el trabajo, te suena una alarma. Bueno, perfecto, ahora estamos en este marco regulatorio específico, pero ¿qué va a pasar con eso después si esas bases de datos, no sé, son utilizadas por el mercado para ver nuestro tránsito? Ese como más o menos el problema. A ver, yo no tengo un problema, digamos, de índole moral en la cuestión de recopilación de datos, porque considero que ya mis datos, mi ciberidentidad está, la tiene Google, la tiene todo, pero sí querría tener un resguardo respecto de cómo se va a poder usar eso y tener un respaldo de que si eso no se usa conforme yo acordé o conforme está establecido en la ley, pueda iniciar alguna acción. Y después respecto de la otra, bueno, no sé si ahí respondí o no, igual a mí me preocupa más que Google tenga esos datos. Sí. No, te interrumpo porque acá en el chat, si pueden abrirlo, Silvia nos comparte un link en el que se puede consultar como cómo se creó crearon la aplicación Cuidar. Y Cuidar. nada, para que si quieren ingresar ahí, tienen a disposición ese vínculo. Aprovecho también por ahí para pedirle a Álvaro, que él mencionó varias páginas en las que se podía chequear información, si tiene a mano, para también compartir en el chat los links de esas páginas de chequeo de información, que estaría bueno. Dale, lo describo ahí, lo pongo. Dale. Ian, seguís con lo del tema de minería de datos. Y lo de la minería de datos, sí, porque ahora estamos usando muchísimas más plataformas, estamos accediendo nuestros datos en un montón de otros espacios, y estamos haciendo compras online. Lo que es el mercado online, la compra online es una de las páginas, Mercado Libre es una de las, creo que la quinta página era, antes de la pandemia, la quinta página más visitada en Argentina. Así que claramente desde esos lugares de venta están recopilando todos nuestros datos de uso. Yo compré un acolchado la semana pasada y me tiran ideas para el Día del Padre. Sí, claramente ahí hay una cuestión que las empresas que hoy venden servicios por Internet están siendo claramente favorecidas en este contexto donde otro tipo de empresas que producen bienes materiales están siendo desfavorecidas. Es decir, bueno, todo el tema de Clarín, y en realidad del grupo Telecom, y si necesitaba la ayuda del Estado o no, porque Fibertel está recaudando muchísima plata en este contexto, que por ahí otra empresa no lo está haciendo. Sí, claramente en este contexto Netflix se ve beneficiada, Zoom se ve beneficiado, etcétera, etcétera. En el sentido de que sí, que están cuidando nuestros datos. Y respecto de lo que decían de la app de Cuidar, y acá estaba tratando de abrir el link, este debate también se dio con la tarjeta SUBE. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero con la SUBE también, decir esto de cómo la SUBE rastrea nuestros recorridos, la línea que usamos, y por ejemplo, cómo esto es usado o no por las ART para decir, bueno, está en tránsito al trabajo, se tomó el colectivo del trabajo, le pasó. Es decir, ya estamos insertos en un contexto en el que nuestros datos están circulando, o sea, pero también estábamos cuando teníamos el número de teléfono en las listas de llamadas, y nos llamaban, y después surgió la ley que dice, bueno, no llamar, y uno se registraba ahí. Entonces, bueno, el tema es ver, no decir qué terrible esto que está pasando, tenemos que desconectarnos, sino tratar de ver cómo, como comunidad, como sociedad, construimos normativas que tengan que ver con estos contextos. O sea, contextos donde, o sea, este debate de si usamos Zoom o no usamos Zoom. Bueno, sí, usemos Zoom, pero sepamos los riesgos y estemos alerta de las cuestiones que podemos llegar a reclamar, porque si no es como pensar o plantear que nos tenemos que desconectar. Y es en ese sentido que a mí me preocupa menos
que los datos los tenga el Estado, porque de última puede haber una regulación ciudadana, o puede haber una regulación incluso de ONGs, de entidades del tercer sector, que los tenga el mercado, que no abre los datos, que no explica sus políticas, y que además tienen asiento en otros países, donde la jurisdicción es diferente. Es decir, y pienso en esto, y con esto cierro, todo el debate que se armó con el tuit de Trump, y la plataforma Twitter diciendo, esto es, como decía Álvaro, fake news, no le puso fake news, le puso como no chequeable, no comprobable, y Trump diciendo que va a impedir o va a establecer legislaciones en contra de eso, en un país que se jacta de la libertad de expresión, la libertad de todo. Ahí el presidente diciendo que no, porque no le gustó que les censuraran un tuit. O sea, entonces, pensemos que la mayor cantidad, eso es lo que a mí me aterra a veces, que la mayor cantidad de servidores con nuestros datos están en Estados Unidos, donde no sabemos, donde no tenemos jurisdicción. Brasil había avanzado mucho, después se retrocedió sobre la jurisdicción de los datos, de los datos de su territorio, y cómo iban a ser juzgados con este marco civil de Internet. Nosotros también lo intentamos. Me parece que es hacia ahí, hacia donde tenemos que ir, y es eso lo que tenemos que militar desde mi punto de vista. No sé si respondí algo. Ahí, Me parece que fue súper claro, perdón, pero tenemos como varios comentarios alrededor de como los 3 ejes que estuvimos abordando en la charla respecto de la soberanía, respecto del rol de los periodistas. Abriste ahí, Álvaro, como toda una cuestión respecto a que muchos y muchas se sentían identificados respecto de lo que decías, sobre todo esta cuestión de la precarización. Había una pregunta que era cómo adaptarnos o morir en el intento en esto de ser periodistas multifunción. Y bueno, también este paralelismo, ¿no?, entre la pandemia y la infodemia, y después el otro eje que nos aportaba Bárbara, respecto del rol. Primero había uno de los comentarios que me parecía súper interesante con respecto al rol del Estado y la educación en torno a la cuestión de lo federal, ¿no? En esta idea de que no solo los medios de comunicación están concentrados en pocas empresas, sino que también los contenidos hablan de unos pocos territorios de nuestro país y aparecen muchos territorios invisibilizados. Y después, un compañero nos aportaba también que esta demanda que esto que mencionaba Bárbara respecto de la demanda hacia los docentes para la implementación de las TIC en este contexto, también es una demanda no solo de las familias, de los estudiantes, sino también hacia los sindicatos para que den una respuesta y una contención hacia los docentes y las docentes. Creo que, disculpen si me pasa alguno, pero es que hay como estos 2 o 3 ejes que por ahí si quieren retomar Bárbara y Álvaro, para ir dándole un cierre a la charla. Ahí, si querés, retomo la parte de precarización. ¿Sí? Dale. Sí, de una. Ahí. No, justamente hoy había un tuit de una periodista que planteaba, si nos estamos acostumbrando al hecho de que el periodista, como les decía, iba con 3 micrófonos para trabajar a diferentes medios, no solo está mal, sino que es parte de lo que ya veníamos. Es como un proceso que ya se venía dando, que se profundizó ahora en esta situación de rotar a los periodistas o mandarlos al seguro de paro. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, el análisis de qué medio estamos hablando. Porque no digo que sea, es algo general, pero en realidad hay diferentes experiencias también y proyectos. Entonces, cuando estamos hablando de medios de comunicación que forman parte de intereses más empresariales y donde se corta todo por el lado del lucro, de los números, esa ecuación es la que impera. Pero también creo que hay experiencias en Uruguay, y rescato el periódico La Diaria, o bueno, Su Estado, u otros medios de comunicación, que tienen otras prácticas periodísticas. Y me parece que lo que más se basan es en la colaboración entre los periodistas, no solo la multifunción. Que eso
Es todo un tema que podríamos discutir hasta dónde va la tarea del periodista, dónde pasa. O sea, naturalmente tenemos que manejar diferentes plataformas y asumimos un montón de funciones que son parte de la transformación de la profesión, muchas veces. Pero el poder trabajar en colaboración con otros periodistas dentro del mismo medio, o con el diseñador, o con el que maneja las redes, es decir, no quedarnos en las islas de cada uno y yo solamente escribo mi nota, sino generar como esas relaciones de colaboración que se dan naturalmente. Pero a veces poder fortalecerlas es muy importante en este contexto, porque también hace como al conjunto. Y nada, tiro con un ejemplo nomás concreto y cierro, que hubo un periodista de Brecha, el semanario Brecha, que, conocido por su línea editorial más de izquierda, que en una conferencia de prensa, donde estaba la calle Pou respondiendo las preguntas, en un momento este periodista, que aparte es politólogo, que se llama Gabriel de la Coste, le plantea toda esta situación de si la ley de urgente consideración no limitaba el derecho de protesta a los ciudadanos, básicamente. Y se generó todo un revuelo bárbaro con esa pregunta, pero ahí colocó al periodista y a todos aquellos que trabajan parecido, en condiciones muy parecidas, en una como mancomunión, digamos, de un colectivo que se organizó en función de un reclamo, que son procesos también que son como interesantes de entender y de ver la fortaleza que tiene juntarse con otros que están en situaciones parecidas. Digo, nada, son como escenas. Bien, sí, me parece que ahí hay una, acá retomo justo una pregunta que también nos interpela como parte del equipo de la especialización, de Romina Fadul, que nos pregunta esta idea de cómo pensamos este límite que ahora parece medio borroso entre comunicación y marketing, cómo se piensa o cómo podemos pensar esta relación como estudiantes o como parte de la especialización. En el marco de la carrera lo pregunta, ¿no? Y sí, bueno, la coincidencia en que el rol de los periodistas y de las periodistas en esta coyuntura. Igual nos habían quedado como unas cuestiones medio colgadas. Bárbara, si querés retomar respecto a esta demanda de los docentes de la implementación de la tecnología en este contexto. Sí, antes quería aportar una cosa chiquita porque yo durante 4 años fui periodista en un medio gráfico, pero estaba en la parte digital, y la verdad es que, bueno, tanto el periodista y ahora voy con los docentes, como que estamos en una época con una exigencia muy grande, y sí pasa que a veces no hay tiempo, o sea, la redacción no da abasto para cumplir con las necesidades que también tiene la gente. Así que hay cosas que realmente por estar dentro salen muy rápido, a veces de cables, de cablera, que viene la información de una cablera, y eso no se chequea en el apuro por publicar, y ahí también es cuando suceden estas cosas. O al principio me acuerdo en el diario que poníamos virus chino, hasta que fue todo un debate gigante y no se puede poner más eso. Hay cosas muy del día a día, que el tiempo te va haciendo dar cuenta de los errores que se cometieron. Y esto para enganchar con el tema de lo educativo, que ahora tampoco se puede juzgar, creo yo, muy fuertemente el trabajo que se está haciendo, porque lo que están haciendo todos los docentes hoy en día es bancar lo que está pasando. Están dando el mayor esfuerzo en las condiciones que tienen. Ustedes preguntaban por esto de la accesibilidad, y sí, me acuerdo, hace poco escuché en la radio el caso, creo que era en Córdoba, de un pueblito donde, como no había acceso, las docentes daban la clase por la radio. Pasaban la clase por la radio a la mañana, entonces eso sabía que le llegaban a todos. Entonces hay que ser ingenioso, rebuscársela, pero también creo que no hay que ser... a veces veo como un nivel de exigencia muy grande al docente, como que tuviera que tener la solución para todo, y creo que no, que son personas que están haciendo lo mejor posible, y acá es donde tiene que valer también el acompañamiento de la familia, de tratar de hacerlo mejor entre todos, porque hay buena voluntad. Sí, con la pandemia, con esta virtualidad media forzada, lo que pasó es que todos esos problemas que tal vez
no es que estaban invisibilizados, pero bueno, si no tenías acceso, en la clase se subsanaba. Ahora no tenés esa posibilidad, entonces todo se tiene que resolver de manera virtual, o esto sí, de que están cobrando un montón de importancia en las redes sociales. Y después una pregunta era sobre el rol del Estado, y creo que lo único que puede haber ahora es como un criterio unificador de tratar de mantener la continuidad pedagógica, hacer lo mejor posible. Por lo menos eso es lo que me han comentado docentes, que el planteo, por lo menos de provincia, es eso, mantener la continuidad y que cada uno lo pueda adaptar, los contenidos, el diseño curricular en función de las necesidades de los estudiantes. No hay una fórmula que ellos puedan decir, hagan esto, porque realmente depende de cada comunidad y de las facilidades de cada comunidad. Así que nada, ser pacientes, como eso. Ya vendrá el momento de hacer un análisis, creo que más adelante, pero ahora tratar de sostener. Bien. Sí, me Charo, parece que... Dale, Anita, ¿qué decías? No, que me parece que en lo que mantenemos como en común y que también acá en el chat también se encuentra, es la idea respecto al rol del Estado, que claramente no puede estar ausente de ninguna de estas cuestiones, tanto en la educación como me quedó picando esta idea de una de las compañeras que hablaba con respecto a lo federal y a la necesidad de que los medios de comunicación den cuenta de todo el territorio y no solo de lo que pasa en Capital Federal. Pero bueno, me parece que, no sé si quieren ir dando un cierre para finalizar y para poder despedirnos con algunas conclusiones, si se quiere, ¿no? Porque me parece que por lo que encontramos en el chat, se han abierto muchísimas más preguntas e interpelaciones, así que me parece que ese también es el objetivo de este encuentro, ¿no? Bien, ahí tratando de ir cerrando, seguramente como decía Ana, nos van quedando más preguntas que certezas. Cuando iniciamos el encuentro lo dijimos, o sea, no pretendíamos, o sea, pretendíamos ir pudiendo reflexionar o tirar algunas ideas para pensar esta nueva realidad, esta pandemia en términos de comunicación digital y cómo comunicamos, y yo creo que los focos claves que han salido de la conversación tienen que ver con la regulación del Estado, o sea, qué sucede con el Estado frente a esta situación, qué pasa con los medios de comunicación, qué pasa con el rol en tanto nosotros como comunicadores, qué pasa con el rol de los docentes, qué pasa con los estudiantes, qué pasa con esto que muy bien planteó Bianca al inicio, esto de poder ser, de poder velar justamente por ser soberanos vinculados a nuestros datos. ¿Qué pasa con los distintos posicionamientos que asumen? Y yo creo que hay una cosa muy importante que destacar, es que es el uso, eso lo marcaba Bianca, es para cualquier cosa que suceda en el futuro. O sea, nosotros necesitamos, sinceramente, un Estado. Es muy difícil regular Internet, alguien por ahí lo decía, es muy difícil regular Internet, lo que no quiere decir imposible, pero la clave de esto es ver también el mercado, cómo construye. Bianca decía algo que es clave, que me parece traducirlo, sintetizarlo en esto, que después lo recuperaba también Álvaro, y también decía algo bárbara de esto, que es la construcción de las bases de datos. El problema es que la información, obviamente, la estamos brindando hace mucho tiempo. Cada vez que activamos la geolocalización en nuestro teléfono, la tienen las empresas, ha concentrado, esto ha ayudado justamente, esto de la minería de la base de datos. El problema de las bases de datos son cuando son vendidas al mercado. Entonces, nuestros gustos, preferencias, nos convertimos en mercadería, o nuestros datos son mercancía para que después nos llamen de un banco, nos llamen por teléfono, nos hagan publicidad contextual. Entonces, el problema es cómo el Estado, el gran desafío que va a tener el Estado, es cómo va a regular el uso de esos datos que tiene ahora el Estado, y como decía Bianca, lo tienen antes las empresas que suministran los servicios de Internet, y que se han convertido también, han aprovechado algunas de estas situaciones para convertirse en los grandes triunfadores, o no sé si triunfadores, porque no sé si hay triunfadores o perdedores en esta situación tan compleja que nos atraviesa, sino que se han convertido también en los que van ganando muchísimo dinero a costa de hacerse de datos y preferencias de la gente. Hay negocios, digo, Zoom mismo, esta plataforma que estamos usando, antes de esta situación no tenía ni el valor de sus acciones en el mercado, ni la explosión que tuvo en estos 60, 90 días. Hay
Creo que ahí preguntaba también alguien que me parece también para cerrar y para darle también paso a las reflexiones finales del resto y poder cerrar rápidamente unos minutos, porque llevamos 1 hora y media. En esto que nos preguntaban, que me parece que nos interpela directamente como equipo de trabajo, de cuál es la diferencia entre el marketing digital y la formación como comunicadores que promueve la especialización. Yo creo que hay un gran concepto que tenemos que trabajar y ver bien, parezco re moralista, pero que es la ética. O sea, no podemos escapar a la ética periodística, es algo que nos atraviesa y nos interpela decididamente. El marketing, digo, tiene mucho, como decía ahí la persona que comentaba, tiene mucho de comunicación, un 80% del marketing tiene comunicación, pero siempre tiene un sentido muy mercantilista, a veces muy de mercado, un sentido muy de posicionamiento, y yo creo que la reflexión y el debate, estas materias que Bianca también nombraba como más aburridas, nos van a dar el debate sobre el uso de Internet, sobre los intereses políticos, sobre los intereses de mercado que atraviesan esto. Entonces, por eso es tan interesante tener estas materias contextuales y estas materias que después, a los que querramos hacer, a los que quieren hacer un emprendimiento propio, nos pueden dar las herramientas para poder instalar inclusive en este territorio de lo online estas discusiones y estas luchas y estas militancias por la apropiación de la palabra, la circulación y la democratización de la palabra, que son tan interesantes y que van a ser sin duda los debates que van a venir post pandemia, regulación del Estado, uso de datos y todo lo que va a quedar. Y seguramente quedan un montón de cosas en esta conversación que no podemos abordar, pero se hace interminable y seguramente podemos pensar en otros encuentros. Yo por ahí me voy quedando con esto, pero no sé si quieren una palabrita como de cierre. También Lía, por supuesto, Juli también, para poder saludar y volver a agradecerles a todos, por supuesto, y a toda la participación. Bueno, ahí, no sé si Álvaro, Bárbara o Bianca quieren comentar algo. Yo una cortita nomás, que para enganchar lo que decía Martín, respecto a las materias más teóricas o más prácticas, entre comillas, digamos, una cosa que me pasó estos días bien concreto es que en uno de los trabajos se planteó la posibilidad o la necesidad de generar un Instagram urgente, para que la gente pueda todo el tiempo estar a mano. Y hace como 5 días venimos problematizando si vamos a generar el Instagram o no, pero mucho más que ver con, pero ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Con qué sentido? ¿Con qué? Y estamos hablando que es una tecnología, una plataforma, pero en realidad es algo que está bueno el poder reflexionar sobre eso para poder darle después un uso que es bastante más consciente de simplemente hacerlo y punto. Nada más que eso. Muchas gracias por todo. Barbie. Bárbara. Y yo el comentario para el que todavía está viendo si se anota o no, que lo hagan. Porque aún hoy cuando me surge alguna duda porque tengo que encargar algún trabajo, vuelvo a los textos de esa vez. O sea, tengo todos los resúmenes todavía a mano y hay muchas cosas que siguen vigentes y digamos creo que lo importante de la especialización es que te da un marco para mirar ciertos procesos y ciertas relaciones. Después habrá autores que se van actualizando, la plataforma será distinta, pero digamos las bases de cómo mirarlo nosotros las vemos en la especialización y creo que eso es como fundamental. Después hay materias muy divertidas para el que también quiera saber, el tema de la programación, que a mí me gustó mucho, el tema del diseño de materiales, hay como cuestiones prácticas que también están muy interesantes y son un desafío, porque uno tiene que saber que es una carrera que va a ser totalmente a distancia, así que tiene que comprometerse también con ese proceso, con la participación en los foros, que hay un contacto asincrónico, digamos que uno tiene que llevarla por sí mismo. Entonces, bueno, saber de qué se trata esta educación a distancia, pero bueno, que después el resultado y todo lo que uno ve sirve para un montón de cosas más. Lía, por ahí una palabra final, y Anita para... Sí, más que nada, me parece que es una charla que sintetiza un poco el proceso de la carrera, digo, con los aportes de, bueno, Bárbara que está graduada, Álvaro que está finalizando su proceso, Ana con la totalidad de la carrera en la cabeza como coordinadora y Martín y Bianca como docentes y además en la articulación de la gestión y también con las intervenciones, ¿no? Las preguntas que te van vinculando la práctica con la teoría y desde ese lugar van problematizando.
Yo me quedo con una cosa que es como esta idea de pensar las tecnologías como procesos culturales, y desde ahí me parece que es importante pensar en esta doble condición de las prácticas tecnológicas, por un lado con todo lo que tiene que ver con la estructura del mercado, pero también con la posibilidad de democratización que la tecnología ha dado a la construcción de conocimiento. Digo, había alguien que me estaba escribiendo por privado, porque debe tener configurado así el chat, pero que nos está escuchando desde el penal de Batam, por ejemplo, y que está articulando y pensando y construyendo con nosotros y nosotras a partir de esa posibilidad que da también la tecnología como una herramienta o un lenguaje en sí mismo. Digo, me parece que es interesante poner en escena también esto de que hay cosas que se complejizan y que tienen nuestros datos y demás, pero también en una mirada más esperanzadora de que hay algo de la democratización posible, de la construcción de conocimiento en esa tecnología, que también es importante remarcar, ¿no? Digo, las tecnologías permiten que muchos y muchas colectivos artístico-culturales puedan expresarse y contar, y no solamente los grandes medios, por ejemplo. Y otra cosa que, así como para poder seguir reflexionando en esto de que se modifica nuestra estructura del tiempo y el espacio, me parece que es interesante que pensemos eso, en esto de cómo pensarnos y después de la pandemia, de que todo el tiempo estamos como tratando de pensar, o nos es muy difícil pensarlos en un tiempo y pensarnos a nosotros mismos en un tiempo y un espacio diferente, en una corporalidad diferente frente a la pantalla, porque es real que nuestros propios cuerpos están siendo pensados y están siendo construidos desde otra posición corporal en términos de la cantidad de mediatización en la pantalla que tenemos en estos meses. Y desde ahí, para pensar el periodismo, me interesa que quede como también, es una de las cosas que trabaja la carrera y que Bárbara también retoma en su trabajo, que es esto de las narrativas. Nosotros, ahora el periodismo tiene también otro desafío, que es pensar una narrativa diferente y al mismo tiempo histórica. Piensen que estamos acostumbrándonos a ver imágenes despixeladas, por ejemplo, que hasta hace 2 meses no tolerábamos, era lo del HD, la construcción. Bueno, ahora otra vez aparece esto de la conexión media cortada, el pixel, el dentro del campo y el fuera de campo. Todo el tiempo tenemos algo que nos está sucediendo del otro lado, inclusive en los grandes medios, periodistas que están hablando desde sus casas y que de repente giran la cabeza y conversan con alguien que está del otro lado. Me parece que esas son cosas también para ir pensando y problematizando en términos de poder configurar una mirada sobre lo informativo, pero también sobre las formas de narrar que estos procesos nos están permitiendo pensar y abrir un poco el eje, y que la carrera trabaja sobre eso. Así que agradecerles a todos y a todas, la verdad que aprendemos mucho de estas charlas, y ojalá que nos sigan acompañando en las que vienen y sigamos dando los debates que es importante darlos. Así que gracias. Bueno, Bueno, no sé si a alguien más le quedó alguna observación para compartir, Martín. no, acá sigo leyendo, yo me quedaría como 10 horas hablando, porque la verdad que me parece que es sumamente interesante. Acá siguen hablando, bueno, del storytelling, del transmedia, esto que decía me parece muy interesante. Quiero dejar un mensaje, no sé si decir esperanzador, pero decía Lee algo que me parece muy interesante, digo, vemos las tecnologías como algo donde circula el poder, la mercancía, me parece que eso es interesante saberlo, pero también con una enorme expectativa esperanzadora y democratizadora. Si nosotros la podemos trabajar y podemos entender el concepto y la formación desde esta especialización en ese sentido, me parece clave. Y me parece muy interesante pensar el periodismo en esto de crear del storytelling, de crear las narrativas, de formas de contar y narrar el mundo a través de estas nuevas plataformas. Hay una enorme riqueza en esas plataformas, hay una enorme, y lo clave y lo central sigue siendo, pese a apareció TikTok, aparecieron todas las plataformas que quieran, lo clave en esto es el guión. ¿Cómo contamos esa historia? Sigue siendo un aspecto sumamente de nuestra disciplina, de la comunicación, pensar cómo lo contamos, y el desafío de conocer las características de esas plataformas para poder contar una historia, pero donde lo nodal va a ser cómo escribimos ese guión transmedial, cómo creamos ese storytelling. Y yo diría que va a pasar, es una palabra odiosa, pero están hablando de pasar del storytelling al story doing, que quiere decir de contar historias a de hacer las cosas justamente. Y eso es un deber también, de hacer las cosas
de tener respeto, de ser cuidadosos y de tener sumo cuidado del lugar que ocupamos nosotros en tanto comunicadores en este momento y en este espacio, y ni hablar frente no sé, a lugares como nos toca a nosotros en una especialización. Es clave que podamos generar esos espacios de democratización y de sumar la palabra de otros que están invisibilizados por cuestiones de acceso, por cuestiones de justamente económicas. Así que gracias a todas y a todos, gracias, enormemente agradecido a la Secretaría de Posgrado, a todos los que trabajaron, a Ana, en su trabajo minucioso de 245.000 mails, a Lía, a Julia, a Bianca, bueno, y a todos ustedes, por supuesto, por participar. Gracias Bárbara, gracias Álvaro, interesantísimos aportes para pensar todos juntos y todas juntas. Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos, y para cerrar me parece muy interesante porque una de las cosas que se hablaron acá tiene que ver mucho con la federalización y la democratización, y nos empezaron a llegar un montón de mensajes de gente que está en Chile, en Ushuaia, en Tucumán, en Tandil, en Olavarría, en Uruguay, en Colombia, en La Rioja, así que en el Bolsón, Río Negro, así que por Chaco, Salta, así que me parece azul, así que me parece súper interesante. Mendoza, Quilmes, bueno, están ahí en el chat, así que ahí se van a encontrar también con la diversidad, que eso es otra de las cuestiones que también propone la especialización, el encuentro con las miradas desde distintos territorios físicos y online. Así que, y también en esto que decía al principio Lía, ¿no? De que hasta hace unos meses no sabíamos de la existencia de Zoom, o claramente no era algo que usábamos cotidianamente, pero que me parece que, considerando que es una instancia de encuentro posible, sobre todo para quienes nos encontramos lejos físicamente, para poder retomar de acá en adelante en el marco de todas las carreras y en particular de la especialización, creo que, nada, me parece que hacemos una evaluación colectiva positiva de este trabajo, así que nos seguiremos encontrando por acá. Como el detrás del aula, ¿no?